Bueno, vamos a revisar otros temas. Ha concluido prácticamente el carnaval y claro, si bien las actividades se prolongan, este miércoles inicia el miércoles de ceniza. ¿Y usted quiere saber por qué es llamado miércoles de ceniza? Cuaresma, 40 días en los que cada ser humano va a poder presentar su reflexión, su arrepentimiento ante nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar del tema estamos ya con el Padre Fernando Carrillo, que nos acompaña, el sacerdote allá en Cochabamba, porque claro, absolutamente todos van a comenzar con esta lección de amar al prójimo, del arrepentimiento y de muchos otros valores que se intentan recuperar en estos próximos días. Martín, estamos contigo, a tiempo de dar también la bienvenida a nuestro invitado. Buen día. Comenzamos con la consulta que tú hacías, Héctor, al iniciar justamente y al hacer la introducción. ¿Por qué miércoles de ceniza? ¿Por qué el denominativo? Padre, ¿cómo está? Buenos días. Martín, buen día. Siempre es una alegría estar con ustedes. Miércoles de ceniza viene de las cenizas que se hacen de las palmas, de las ramas que el domingo de Ramos hemos recibido, hemos llevado para la celebración de esa liturgia grande que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que caracteriza también con las ramas. De esas ramas se hacen las cenizas y hoy, miércoles, se impone esas cenizas, como estamos viendo en la pantalla, que es en la frente. Otras veces también ponen en la parte de la cabeza, de la corona, con ese signo de la ceniza que nos recuerda que es el inicio de la Cuaresma, y nos recuerda también dos textos que son de la boca de Jesús, que es de polvo vienes y en polvo te convertirás, que es nuestro Génesis y también en este caso nuestra meta final, volver a la tierra. Y la otra, que es más sentido positivo, que es lo que más se usa, es conviértete y cree en el Evangelio, que son es una frase también que acompaña, y creo que el que hacía la introducción decía, es el tiempo de la reflexión, es decir, de convertirnos al amor de Dios. Al amor de Dios no solamente es mirar nuestro pecado, que también es parte del camino de la Cuaresma. Hoy hay varias actividades en torno justamente a la fecha que inicia la Cuaresma, Padre, en diferentes partes del país. Sí, en Cochabamba, en la catedral el obispo preside a las 8 de la mañana. Después en todas las parroquias se preparan liturgias con este signo. Muy temprano en otros lugares incluso adelantan de las horas acostumbradas de las celebraciones eucarísticas, para que la gente pueda ir, o también en las noches, porque hoy es un día hábil laboralmente. Entonces, para poder dar acceso y posibilidad de que la gente que trabaja pueda tener y entrar en este camino cuaresmal con la Eucaristía, que en el Evangelio nos vamos a tener el pasaje precisamente de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte sobre las prácticas piadosas, sobre las prácticas cristianas que vienen también del judaísmo. Por eso Jesús les dice, habla del ayuno, y hoy en día podemos retraducir lo que es el ayuno. No solamente ayunar, no comer, 2 platos o de los platos que yo consumo habitualmente tengo que bajar. No solamente es eso, sino también son ayunos de nuestras acciones, de las cosas que podemos moderar, porque siempre hacemos cosas en exceso. Estamos saliendo del carnaval, ¿verdad? Sí, es una de las realidades que los carnavales siempre dan rienda suelta. Entonces hay que moderar, ¿no? También del hablar mal del prójimo, el ayuno, por ejemplo, de acaparar las cosas, de los egoísmos, de afanes, de actitudes, por ejemplo, negativas contra el prójimo y todo eso. El otro, la otra forma de vivir la Cuaresma también es la oración. Esto es fundamental en la vida cristiana, no solamente en el tiempo de Cuaresma. En el tiempo de Cuaresma acentuamos con más fuerza, y de hecho el Papa Francisco, en su carta para la Cuaresma de este año, nos propone mirar al pasaje del Evangelio de Lucas, que es el del rico Epulón, de este rico que murió
murió, que vivió haciendo banquetes, se vestía de linos, de manera muy de manera muy opulenta, pero que no era capaz de ver a Lázaro que estaba en su puerta de su casa. Entonces nos va a hablar también de que la oración nos abre la ceguera que hay en nosotros para no ver muchas cosas que pasan en nuestra vida y también en nuestro entorno. Y a veces somos ciegos porque el que está conmigo no sabemos en qué situación está, ni siquiera a veces tenemos posibilidad de preguntar cómo estás, cómo te ha ido. Eso es verdad. Héctor tiene consultas. Sí, Martín, ahí lo que me llama mucho la atención y creo que es durante esta época justamente de Cuaresma, la vestimenta. Por favor, si nos puede explicar, padre. Los colores litúrgicos son el morado. Pero también es un tiempo de la austeridad. En este caso, la invitación a los fieles, la austeridad hay que entenderlo de la mesura, de la discreción con que uno tiene que también vestir, porque son signos externos, si bien son signos externos, pero reflejan también lo que uno vive o nos llaman la atención y aquí también nos ayudamos, pero siempre evitar de la apariencia, de hacer solamente porque me vean y no, por ejemplo, yo no quisiera caminar con la ceniza en mi frente diciendo, oye, mira, estoy en Cuaresma solamente para que me vean, sino que yo debo vivirlo eso en el corazón. Es el morado, la vestimenta, es decir, incluso lo que van a utilizar en las ceremonias, la ropa litúrgica, diríamos así, es el morado. En los templos también hay la austeridad. Por ejemplo, se arregla con mesura las flores, no hay muchas flores. Después hay muchas asociaciones religiosas que también se visten con una especie de sayal, o el morado que también es propio de los que son parte, por ejemplo, del Señor de los Milagros. Por ejemplo, eso vamos a ver en mucha gente que va a estar, digamos así, luciendo estos días de la Cuaresma. En todo caso, todo el tiempo de la Cuaresma está marcada por la austeridad, la moderación, la discreción, porque es un tiempo en el que hay que entrar también en solidaridad con los demás. La limosna del cual va a hablar el Evangelio de hoy también es fundamental, porque el compartir, nuestra vida cristiana en definitiva está siempre en salir de nosotros, en despojarnos de nosotros, en vaciarnos de nosotros para que la presencia de Dios y la presencia del otro me pueda edificar en mi vida como cristiano y también como persona. Bueno, padre, entonces nosotros durante ese tiempo es importante recordar que tenemos que, más allá de arrepentirnos, tener una relación con Dios. Todos pecamos, todos estamos constantemente tropezando, equivocándonos, pero es importante que esto no solamente quede los 40 días, sino que se prolongue los 365 que tenemos en el año. Su mensaje para concluir, por favor, padre, a toda la población. Estoy muy de acuerdo con lo que dices de que no solamente hoy volvamos, o el domingo volvamos a los templos, como la palabra clásica que utilizamos, con el moroc en la mano y decir he pecado. No, sino que debe ser siempre una actitud continua de vivir de la gracia de Dios desde la oración, de vivir también la gracia de que el hermano es un don, de por tanto compartir, que es la limosna. La limosna no es dar centavos al que me extiende la mano, sino sobre todo la auténtica limosna se comienza a vivir por la casa, con los compañeros de trabajo, con los amigos con quienes comparto la vida, y también en este caso la austeridad en el sentido de vivir con moderación. El mensaje que el Papa, yo recojo el mensaje del Papa, es que es una invitación a entrar en nosotros y a vivir con autenticidad nuestra vida cristiana, también respetando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pero siempre poniéndonos ante el Señor para examinar y revisar cómo estamos viviendo. Para eso no necesitamos estar en pecado grave o viviendo en unas situaciones
muy raras, extrañas, sino también continuamente ponernos ante el Señor y reflexionar también nuestra vida, que la auténtica conversión comienza por ahí, no solamente cuando estamos viviendo en pecados o en cosas raras, sino también nuestra vida cristiana. Por más que estemos bien en la casa, hay que examinarnos siempre. Padre, un versículo corto de la Biblia de aliento a la gente. Yo diría el pasaje que se viene de la imposición de cenizas, conviértete y cree en el Evangelio, es un verso bíblico en el que vamos a encontrar un camino, una posibilidad de hacer muchas cosas con creatividad también, y creer en el Evangelio es a aceptar a Jesús en nosotros, y eso hacerlo con autenticidad. El Mateo nos va a decir también hoy en día, no busques aparentar, sino entra en tu corazón y encuéntrate con Dios en tu vida. Perfecto, quiero agradecerle mucho por acompañarnos al Padre Fernando Carrillo desde Cochabamba. Lo propio a ti, Martín, así que todos ya sabemos. Es un momento en el que tenemos que tratar de acercarnos un poco más a Dios. Tratar de mantener una relación, un vínculo más especial. Una parte de la Biblia que dice, ¿no? Por cuanto todos han sido destituidos de la presencia de Dios, todos son pecadores, pero aún así, bien lo decía el Padre, es una época de gracia, es una época de mucha misericordia que Dios te da para que puedas seguir adelante. Repito una vez más, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero ahí está Dios dándonos una chance más. Gracias, Padre, muchísimas gracias a ti, Martín. Empezamos entonces a través de este miércoles de ceniza, estos 40 días. Gracias, chicos.